Buenas gente, ¿qué tal? Hoy les traigo un videito del Surca. Actualmente lo juego full elemental, así que en esta ocasión quiero enseñarles la mecánica de clase, las pasivas, las habilidades que estoy utilizando y cuáles son las builds que llevo. Así que vamos con el video pues. Bueno gente, principalmente la mecánica del Surca se centra en utilizar cartas, en jugar cartas por un coste de un punto 4. Cada carta tiene un efecto distinto. Existen un total de 10 cartas, o sea, el mazo se compone de 10 cartas. Y como máximo, el Surca solo puede poseer 3 cartas en su mano. Entonces, al principio del combate vamos a tener 3 hechizos en la tercera barra, que vendría siendo Salto del Felino, Retirada, más la primera mano de cartas. Ok, Salto Felino es un TP, es un salto de una casilla por un PA que se puede utilizar como máximo 3 veces. Por ende podemos desplazarnos 3 casillas por 3 PAs cada turno. Luego tenemos Retirada, que es una habilidad que descarta nuestras manos, o sea, nuestra mano descarta nuestras cartas. Y por cada carta descartada nos da 15% de golpe crítico por 2 turnos. Luego de utilizar esta habilidad vamos a robar 3 cartas adicionales, nuevas. Jugar una carta de tarot da 7 de racha. ¿La racha qué es? Es un bonus que se acumula de 1 a 100, y cuando está al nivel 100 duplica el efecto de la siguiente carta que tú vayas a jugar, y además reduce el costo de punto WACFO de esa carta, o sea, la puedes lanzar de forma gratuita. ¿Ok? Y aquí también se nos explica los efectos de cada una de las cartas del Surk. Así que los vamos a ver. Esta es la parte que suele confundir un poco a los que comienzan con esta clase, porque no saben en un principio qué cartas utilizar o cuáles descartar, cuáles simplemente no utilizarlas. Y bueno, eso es una cuestión de tiempo, solamente de experiencia, de familiarizarse con los efectos de la carta. Y luego, una vez que sabes qué hace cada carta y las reconoces ¿cómo decirlo? Por su imagen, por su diseño, simplemente ya sabes qué cartas puedes utilizar y cuáles descartar. Y vamos con los efectos de cada carta entonces. Tenemos el Gatallón, que te da 50 curas realizadas, pero cuando el Surca cura un objetivo, la cura se realiza al final del turno de ese objetivo. Luego tenemos el dios Uginak. Reduce en un PA el coste de los hechizos neutros, que serían los de acá. ¿Vale? Este pasaría de 2 a 1, de 3 a 2. Pero fija el alcance máximo de los hechizos neutros en 1. Hay algunos de estos hechizos que se pueden lanzar en distancia. Si utilizamos el Uginak, solamente podrían lanzarse a contacto del Uginak. O sea, perdón, del Surca, a contacto del Surca. Las bestias del Surca le dan al Surca una aura que empuja a los luchadores que terminen a contacto de él. Por cada luchador empujado, gana 20 de resistencia elemental. Luego tenemos el ermitaño peludo, que quita 4 PM. Se lo podemos lanzar, bueno, lo podemos lanzar al piso, lo podemos lanzar a un enemigo o a un aliado. Pero si lo lanzas encima del Surca, este se sube encima de la torre. ¿Y qué es lo que le da a la torre? 2 de alcance, 20 de curas realizadas, pero pierde 20 de daños. Otra forma de subirse a la torre para gatos es mediante el salto del felino, siempre y cuando no estés estabilizado. Luego tenemos la luna peluda, que da 20 de infligidos y 35 de golpe crítico, pero le quita al Surca 15 de daños infligidos. Este también se lo podemos lanzar a un aliado. Le estaríamos dando 20 de infligidos y 35 de críticos, pero el Surca pierde 15. Incluso se puede lanzar a un enemigo, así que cuidado con utilizar esta carta y
cliquear a un enemigo. De todas formas, esta es una de las mejores cartas del Surca cuando tienes 100 de racho, por ejemplo, y quieres ganar más golpe crítico o quieres buffear a un aliado. Porque con 100 de racha pasaría a dar 40 daños infligidos y 70 de golpe crítico. Luego tenemos los dados caprichosos. Cuenta los 6 hechizos lanzados después de la aplicación de la carta. Cuando el número es impar, tu siguiente hechizo pega un 50% menos, pero cura un 50% más. Cuando el número es par, tu siguiente hechizo inflige un 50% más de daño, pero cura un 50% menos. O sea, lo ideal es que cuando sea impar, o curas a un aliado, o utilizas algún hechizo de bajo coste, o utilizas otra carta para que luego, o sea, para que pase de impar a par. Y cuando sea par, utilizar un hechizo fuerte del Surca. Cuando vuelva a ser impar, lo mismo. Si ves que quizás hay algún aliado que está con poca vida, lo puedes curar, o puedes utilizar algún hechizo de bajo coste o alguna carta para pasar al siguiente número par y volver a utilizar un hechizo fuerte del Surca. Esta carta igual es un poco... O sea, no es complicada, pero de todas formas igual tiende a confundir un poco a las personas. Así que lo ideal es siempre estar contando los hechizos que estás lanzando para saber cuándo utilizar un hechizo fuerte, o cuándo curar, o cuándo pasar de impar a par mediante alguna carta o algún hechizo de coste bajo. De todas formas, cuando tú te lanzas esta habilidad, te sale un contador, así que puedes saber cuándo estás en impar o par. Luego tenemos el Miau Miau negro. Es una invocación, es un gatito que solamente tiene una habilidad que se llama Just Miau, que baja 120 de resistencias. Además, si tú te la lanzas encima, o si se la lanzas encima a un aliado, le vas a dar 66 de resistencia elemental a ese objetivo. También se la puede lanzar a un enemigo, así que mucho cuidado. Si tienes 100 de racha, vas a dar el doble de resistencia, o sea, vas a dar 132. Y vas a invocar un super Miau Miau, que en vez de bajar 120 de resistencia, va a bajar 200 de resistencia. Por otra parte, los daños que reciba esta invocación también los recibe el Surca. Luego tenemos Rueda de la Fortuna. Fija los golpes críticos del Surca en 50%. Con cada golpe crítico, ese hechizo inflige un 50% más de daño, pero pierdes 20 de golpe crítico. Y con cada golpe no crítico, ese hechizo inflige un 50% menos de daño, pero ganas 20 de golpe crítico. Bueno, sinceramente esta carta suelo descartarla o simplemente no la uso, porque todavía hay algo que no vemos con respecto al Surca, y es que los golpes críticos por encima de 100 dan daños infligidos. O sea, el excedente de golpe crítico del Surca se convierte en daños infligidos en una tasa de 1 a 0,5. O sea, uno más de golpe crítico son 0,5 más de daños infligidos. Entonces la Rueda de la Fortuna, como fija los golpes críticos en 50, ya no ganas daños por excedente de golpe crítico. Así que, sinceramente, esta carta, al menos yo no la suelo utilizar. Pero aquí hay un funcionamiento un poco extraño con esta carta, porque si bien te fija los golpes críticos en 50, si tú utilizas la Rueda de la Fortuna en un principio y luego utilizas la Luna Peluda, si ganas estos 35 de golpe crítico, pero no se ven reflejados en tus características. Por ende, no ganas daños infligidos por buena estrella, que sería el excedente. Pero en teoría, realmente si tienes esos 35 más de crítico, solo que no se ven reflejados. Es como una especie de crítico
ficticio, no sé, abstracto. Pero lo bueno de eso, por ejemplo, lo bueno de eso es que si yo me doy crítico con Luna Peluda, o si me doy crítico con Trébol, por ejemplo, que esta habilidad me da 20 de crítico, o Top Jack, que esta me da como 35 de críticos, aunque en nuestras características digan, o sea, salga que tenemos 50 de crítico, realmente tenemos como ciento y tanto de golpe crítico, por ende nuestros hechizos van a salir críticos y vamos a aprovechar estos 50 más de daño, pero sí vamos a perder efectivamente 20 de crítico, llegando a un punto donde ya simplemente salgan hechizos no críticos. Pero es un funcionamiento medio extraño. Pero yo sinceramente no ocupo rueda de la fortuna. No suelo utilizar rueda de la fortuna. Luego tenemos el Miaucrificio. Esta carta convierte el 25% de la vida actual del lanzador, o sea del Surca. Perdón. Pierde un 50% de vida actual. El 50%, o sea, si tú estás al 100%, te bajas al 50% de vida. Y transforma de este 50%, transforma el 25% en armadura, en área. Esta carta igual se suele, o al menos yo la suelo evitar, porque es perder vida gratis, pensando que el Surca no es una clase que realmente se centra en dar armadura. O sea, no tiene ganancia de armadura dada a aliados. Por ende no va a ser mucha la armadura que tú le des a un... O sea, que tú ganes y que tú le des a un aliado. Así que esta carta igual suelo evitarla, porque es perder vida gratis. Es perder vida de gratis. Así que también es una carta que simplemente descarto. Y por último, una de las mejores cartas del Surca, el Dios Surcarat, que te da 3 PAs y 20 de críticos. Si tienes 100 de racha, vas a hacer 6 PAs y 40 de críticos. Piensen que todas las cartas pueden duplicar el efecto. Todas. Esta, por ejemplo, los dados caprichosos, en vez de darte 50, o sea, menos 50 de infligidos y 50 de curas realizadas en impares, te va a dar menos 100 de infligidos y más 100 de curas realizadas. Y en pares te va a dar 100 de infligidos. La luna peluda, o sea, perdón, el ermitaño, en vez de quitar 4 PM, te va a quitar 8 PM. La bebestia, en vez de empujar una casilla, va a empujar 2 casillas. Y te va a dar más resistencia. Y así con todas las cartas. A todas les puedes duplicar el efecto siempre y cuando la lances con 100 de racha. Y ahora sí pasemos a leer lo último. Que como les digo, los golpes críticos por encima de 100 se convierten en daños infligidos para el Surca. Al final del turno el Surca recupera un punto Wakfu y 20 de racha. Y al comienzo del combate el Surca gana 20 de golpes críticos. O sea, el Surca, independiente del nivel, gana gratis, o sea, gratuitamente gana 20 de golpes críticos al inicio del combate. Bueno, gente, ahora pasemos a ver la build del Surca. Como les dije anteriormente, yo lo juego full elemental, pero no es full elemental como tal, sino que poseo dominio crítico. La cosa aquí es que hay una sublimación de épico que transforma este dominio en dominio elemental al comienzo de combate siempre y cuando se cumpla la condición de la sublimación. Lo ideal es ser full elemental mediante esta sublimación porque así puedes escalar a mucho más dominio. Si te haces simplemente full elemental, es demasiado el dominio que llegas a perder. ¿Cuáles son las ventajas de jugar full elemental? Es que simplemente puedes pegar y curar desde cualquier distancia. Así de sencillo. Entonces, si entramos a ver los sets, en todos los niveles sigo la misma lógica. Que voy elemental con dominio crítico, elemental con dominio crítico, y así, y así, y así. Y al comienzo de combate transformo este dominio
en dominio elemental. La sublimación se llama desenlace, que convierte el 100% del dominio crítico en dominio elemental en el lanzamiento del combate si el portador del estado posee al menos un 40% de golpe crítico. Vale, yo al menos en la mayoría de los casos utilizo un épico distinto por cada franja, ¿vale? Copiratería, compañera de agonía, colmillos de oro, cada uno con desenlace. Lo que pueden hacer también, para no gastar tanto, es utilizar un anillo favoritos con desenlace y reutilizarlo al menos hasta el nivel 200 o hasta el 185. Incluso si quieren reutilizarlo desde el nivel más bajito, pueden utilizar otro anillo que es el insensato. Que, a ver cómo se escribe. Este anillo. También pueden reutilizarlo desde el 65 en adelante, si es que se quieren ahorrar unas camitas. Lo mismo pasa con el gel anillo, que también es desde el nivel 65 y es una reliquia. También lo pueden reutilizar y así ponen la sublimación de más allá del parapeto, que es una subli que aumenta en 15% los daños críticos para los hechizos que cuesten 4 PA o más, o un punto Wakfu o más. No, y un punto Wakfu o más. Es decir, que si la habilidad cuesta 4 PA y un punto Wakfu, esta va a pegar 30% adicional. Si solo cuesta 4 PAs, pero no cuesta un punto Wakfu, solamente va a pegar 15. Entonces, como les digo, si ustedes se quieren ahorrar camas, pueden utilizar más allá del parapeto en un gel anillo y desenlace en un insensato o en un anillo favoritos y reutilizarlos. ¿Cuáles son las demás sublimaciones? Estas también van de la mano con el funcionamiento de desenlace y vendría siendo ambición, neutralidad y abandono, que son sublimaciones que sus efectos se activan siempre y cuando el usuario no tenga dominios secundarios. O sea, cuando sus dominios secundarios sean menor o igual a 0 al principio del turno del jugador. Por ejemplo, ambición te da 15% de críticos, puedes llevar 2 ambiciones 3, que ganarías 30%, siempre y cuando tus dominios secundarios sean igual o menor a 0. Lo mismo con neutralidad, que te da 24 de infligidos, siempre y cuando no tengas dominios secundarios. Y abandono, que te da un punto Wakfu y 1 de alcance, pero te quita 10 de armadura dada y recibida, siempre y cuando no tengas dominios secundarios. Estas son las sublis principales del Surca elemental. Como el Surca se juega tierra-fuego, el resto de sublimaciones también puede ser quemadura, que te aumenta los daños de fuego, telurismo, que te aumenta los daños de tierra, potencia bruta, que te quita punto Wakfu máximo, pero cada vez que tú utilizas un punto Wakfu, como las cartas valen un punto Wakfu, cada vez que tú juegas cartas, ganas 4% de infligidos hasta un máximo de 16%. Otras cartas otras sublimaciones que puedes utilizar es el influjo 3, que te da 9 de críticos. También tienes consuelo crítico, que con cada hechizo no crítico lanzado, o sea, con cada hechizo que tú lances, con cada carta que tú lances, por ejemplo, te da 6% de daños infligidos críticos, que se pueden acumular hasta un 40%, pero este bonus se pierde en el siguiente golpe crítico. Así que simplemente para que tu primer golpe en el turno pegue un daño adicional. Y así también hay otras sublimaciones que pueden ser útiles en el Surca, pero estas son las principales, las que al menos llevo yo en todas las franjas. Y se repite.
ambiciones, abandonos, neutralidad, telurismo, quemadura, influjo, a veces llevo caparazón. Y eso, consuelo crítico también puede ser, influjo lento. Así que el set siempre va a ser dominio crítico y elemental. Por ende, en los engarces le meto full crítico, full elemental en la capa, full crítico en las hombreras, crítico incluso en los anillos, crítico en el dominio crítico en el amuleto y así. Siempre dominio crítico. Igual hay casos donde si te hace falta resistencia a aire, no te vas a meter elemental, sino que te vas a meter resistencia. Lo mismo pasa aquí. En algunos casos, si tengo mucha resiagua, me meteré full dominio crítico. Si me faltan resiagua, pues me meteré resiagua. Pero todos los sets siguen la misma lógica. ¿Qué es lo complicado de esto? Es que las sublimaciones de abandono, neutra y ambición suelen ser súper caras y además te piden 3 colores distintos. Por lo que, al menos para no perder dominios en algunos objetos y siempre meter dominio crítico y que además entre la sublimación, es necesario que la mayoría de los objetos tengan 2 blancos. La mayoría, por no decir que todos tengan 2 blancos. Porque la neutra, el abandono y la ambición piden 3 colores distintos. Así que eso es lo complicado. Primero, que las sublis son caras. Y segundo, que como piden 3 colores distintos, necesitas tener como mínimo 2 blancos en los objetos. Y encontrar 2 blancos a veces es fácil y a veces hay que romper un montón de objetos para tenerlo. Y ya en esta última etapa pasamos a ver los hechizos del Surca, el deck. Como pueden ver, utilizo principalmente la rama de fuego, tierra. La de agua la evito, no la llevo, o no se usa en realidad con el Surca Damager, porque la rama de agua está más ligada a hechizos de curas, aunque en general todos pegan. El único problema de estos hechizos es que son de alcance no modificable. Es decir, que no importa cuánto alcance tenga, siempre se lanzan a la misma distancia. En comparación de los hechizos de la rama fuego-tierra, que casi todas tienen alcance modificable. Entonces los pueden lanzar a melee, a distancia, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, son ramas que están ligadas netamente a infligir daños. Entonces partamos con la rama de fuego. Tenemos Crabs, que cuesta 2 PAs, inflige daños en fueguito y le da preparación entre 1 y 60 al Surca. ¿Qué es la preparación? Es un estado que inflige daño adicional en el siguiente hechizo. Como te da aleatoriamente de 1 a 60, cuando tú utilizas Crabs te puede dar 50 de preparación, 30, etcétera, etcétera. Y tu siguiente hechizo pegaría adicionalmente el nivel de preparación que hayas ganado. Crabs se puede utilizar, es buena combinación con los dados caprichosos. Cuando estés en impares, puedes utilizar Crabs para pasar a pares y pegar un 50% adicional, más la preparación que te haya dado la habilidad. Si puedes pegar un daño adicional en los dados caprichosos pares. También se la puedes lanzar a un aliado, con la diferencia de que da de 1 a 30 de preparación en vez de 1 a 60. Luego tenemos dado gatuno, inflige fuegos, tiene un 50% de probabilidades de infligir una segunda línea de daños, o sea, de pegar 2 veces 65, así lo entiendo, y esta probabilidad aumenta según el nivel de racha.
Mientras más rachas tenga el Surca, más probabilidad de infligir esta segunda línea de daños. Si este hechizo mata a un luchador, recupera 2 pets. El Surca recupera 2 pets. Luego tenemos dado 6, que cuesta 6 PAs, un punto de Wakfu, se puede lanzar una vez por turno. Y este hechizo cuesta un PA menos por cada turno que tú lo lances. Incluso se puede acumular de forma de que al tercer turno cueste 4 PA, 3 PA, 2 PA, 1 PA, etcétera, etcétera. Siempre y cuando no se hayan utilizado todas las cartas del mazo. ¿Vale? Pasa que una vez que tú utilizas el mazo completo, las 10 cartas, se rebaraja el mazo y vuelves a comenzar con 10 cartas en el mazo, más bien con 7 cartas en el mazo y 3 cartas en la mano. Cuando sucede este efecto, se retira esta reducción en el coste del hechizo y vuelve a costar 6 PAs y un punto WACF. Como este cuesta un 6 PAs y un punto WACF, también va de la mano con la sublimación de malla del parapeto. Si cuesta 4 PA o más, 15 daños críticos adicionales. Si cuesta un punto WACF o más, 15 daños críticos adicionales. Entonces con este hechizo casi siempre, por no decir que siempre, vas a pegar un 30% más. Ruleta de dados. Daños en fuego en cuadrado. 121 daños fuego en cuadrado, incluyendo el Surca. Hace daño a los enemigos o cura a los aliados. Y aparte les da entre 5 a 30% de infligidos, aleatoriamente. Luego tenemos Bufido, que es una habilidad que cuesta 6 PA un punto Wakfu. También se lanza una vez por turno. Hace daño en cruz. Y te cura y genera armadura en base a los enemigos alcanzados. Rama de tierra. Tenemos cara o cruz. Lanzado sobre un enemigo, daño 91 y 50% de vida robada. Lanzada sobre un aliado, cura al aliado y al Surca un 50%, o sea, un 50 de daños tierra. Alin. Esta habilidad importante siempre se utiliza con el Surca, aunque hay una probabilidad de fallar. Inflige daños según el PA del hechizo. Tiene un coste base 1, pero si tienes como máximo 10 PAs, cuesta 10 PAs. ¿Vale? Puede costar entre 1 a 10 PAs, según los PAs restantes del Surca. Va a infligir 19 daños base adicionales por PA del hechizo. ¿Vale? Si lanzas con 10 PA, obviamente va a pegar a 190 daño base en tierra. Ahora, hay un 50% de probabilidades de recuperar el coste en PA del hechizo o perderlo. Es decir, que si tú utilizas a Link con 10 PAs, hay una probabilidad de que pierdas estos 10 PAs o de recuperar estos 10 PAs. ¿De qué depende esta probabilidad? Si principalmente ya tiene un 50% de probabilidad, por cada carta que tú hayas descartado de tu mazo, tienes un 5% de probabilidades adicionales de recuperar estos PAs. O sea, mientras menos cartas tengas en tu mazo, porque ya has ido descartando cartas, más chances de recuperar los PAs. Luego tenemos batalla. 4 PAs, un punto Wakfu. También una habilidad importante que va de la mano con malla del parapeto. Inflige daños, bueno, muchos daños en tierra, altos daños en tierra. El Surca tiene un 50% de probabilidad de ganar la batalla. ¿Vale? Esta probabilidad aumenta según la diferencia de vida con el enemigo. Si tú tienes más vida y el enemigo menos vida, más chance de ganar. Si tú tienes menos vida y el enemigo tiene más vida que tú, menos chances de ganar. En caso de que ganes la batalla, recuperas 2 PAs y ganas 20 de golpes críticos por 2 turnos. Si no ganas la batalla, pierdes 2 PAs adicionales. O sea, en vez de costar 4 PAs, en realidad estás utilizando 6 PAs. Si ganas batalla, en vez de utilizar 4 PAs, en realidad estás utilizando 2 PAs. ¿Vale? Este se puede lanzar 2 veces por turno, pero una vez por objetivo. Luego tenemos todo o nada.
que esta recibió una especie de nerfeo en la última actualización, que incluso estoy pensando en quitar esta habilidad. Y es que el Surca inflige daños en tierra, pero hay una probabilidad de auto-infligirse estos daños. ¿De qué depende si te infliges este daño a ti mismo o no? De la diferencia de vida con el enemigo. Si el enemigo tiene menos vida que tú, vida actual, hay más chance de que tú te autoinflijas este daño. Si el objetivo tiene más vida que tú, hay menos probabilidad de que tú te inflijas este daño. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Es que el Surca antiguamente a la actualización siempre se utilizaba todo o nada al final del combo, cuando el enemigo ya tiene menos vida. ¿Qué es lo que pasa? Ahora, que como se utilizaba al final del combo, como el objetivo sí o sí va a tener menos vida que tú, las probabilidades de que te autoinflijas daño ya son más altas. Entonces, estaba pensando en eliminar esa habilidad y quizás buscarle alguna función, alguna utilidad, alguna habilidad de la rama de agua, o podríamos ir con dado gatuno, o podríamos utilizar 3 cartas. ¿Qué es lo que pasa con 3 cartas? Que una habilidad que hace daño en zona, en línea, daña a enemigos o cura aliados, pero te descarta las cartas de tu mano, y por carta descartada puede infligir más daños o puede curar más a un aliado. Y en general sería muy raro que los enemigos estén alineados para aprovechar bien los daños de 3 cartas. Tendrías que tener alguna especie de sinergia con algún panda que posicione para poder pegar en línea y hacer más daños, pero descartar las cartas de tu mano cuando tienes buenas cartas, igual lo veo complejo. Y en especial porque hay otras habilidades que ya infligen buenos daños, como dado 6, y el Surca en general es una clase que se centra en el daño mono objetivo más que el daño en sol. Así que 3 cartas yo no lo utilizaría, pero estoy viendo la posibilidad de quitarme todo o nada y utilizar otra habilidad. Eso, muchachos. Ahora vamos con las pasivas. Vamos a ver las pasivas del Surca. Dejé la última sin utilizar. Los invito a ustedes a ver y a leer las pasivas de forma más detallada. Aunque yo suelo utilizar carnicería, hay otras pasivas que de igual forma se pueden utilizar y tienen cierta utilidad en el Surca, pero vamos a dejar la última pasiva sin detallar. Pero de todas formas les digo que yo al menos utilizo más carnicería, ¿vale? Pero vamos con las primeros 5 pasivas que son muy importantes en el Surca. Incluso desde el 65 ya tenemos las 3 primeras pasivas. El resto, si no me equivoco, todavía no las tenemos desbloqueadas, a excepción de una, que es Cruz Gano, que no la encuentro. ¿Dónde está? ¿Se me perdió? La perdimos. Ah, ok, ya la encontré. Claro, sí la tenemos, pero no la llevaría, la verdad, en nivel bajo. Estas pasivas de acá, aunque no lo crean, están más ligadas a la ganancia de racha y de golpe crítico, lo que beneficia directamente a la mecánica del Surca. Y por último tenemos Tarot Felino, que bueno, ya la vamos a explicar. Pero vamos por orden. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la primera pasiva? Tarot Suertudo. Por cada carta del tarot jugada, según el valor numérico de la carta, vamos a ganar un bonus de racha y un porcentaje de golpe crítico. ¿Cuál es el malus? Que jugar una carta ya no da 7 de rachas. Si recuerdan, cuando leímos acá, se nos especifica que jugar una carta del tarot da 7 de racha base. Con esta pasiva
ya no generamos 7 de racha, sino que vamos a generar racha y golpe crítico según el valor numérico de la carta. Como son 10 cartas, las cartas tienen una numeración, aunque no van del 1 al 10, sino que van del 0 al 9. Vale, jugar una carta con el valor numérico de 9 nos dará 9 de racha y 9 de golpe crítico. Y así mismo jugar la que está con el valor numérico de 0, pues simplemente no nos dará nada. Luego tenemos Tarot Felino. ¿Qué es lo que hace? Al lanzar una carta de tarot sobre otro luchador, cambia de posición y estabiliza el surca. ¿Qué es lo bueno de esta pasiva? Es que podemos ganar espalditas fácilmente. Y aquí se los voy a demostrar. Incluso les voy a mostrar estas dos pasivas al tiro. Si se fijan, partimos con 0 de racha. Aquí tenemos una carta con valor 0. Yo la lanzo. Y como detallamos recién en esta pasiva, que ahora las cartas se pueden lanzar a otro luchador. Si yo se la lanzo al saco de papas, intercambio de posición con él y me estabilizo. Pero ahí gané fácilmente la espalda. Ahora, como en la carta tenía un valor numérico de 0, pues simplemente no gané racha, ni críticos. Esta, por ejemplo, que tiene un valor numérico de 2, si yo la utilizo, me dará 2 de racha. Y esta es la carta que yo les digo que empuja a los luchadores a contacto. Si yo me acerco aquí, empujo. Y gano resistencias. Si yo invoco, por ejemplo, la torre de gatos y la empujo, voy a ganar más resistencias. Y así. Esas serían las dos pasivas. Que yo puedo intercambiar de posición con un luchador una vez por turno. ¿Por qué? Porque me estabilizo. ¿Vale? Entonces si yo invoco el gatito acá, cambio de posición con el gato. Siguiente. ¿Qué otra pasiva tenemos? En racha. Cada porcentaje de golpe crítico dado por el surca aumenta en 1 la racha. Ahora, las ganancias de porcentaje de golpe crítico duran solo un turno. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo, batalla, que si ganamos batalla nos da 20 críticos por 2 turnos, pues simplemente va a durar el turno actual. Dios surca, que nos da críticos por 2 turnos, simplemente va a durar un turno. Luna peluda, bueno, creo que luna peluda sí dura un turno. Pero hay varios hechizos, por ejemplo Top Jack. Hoy no hemos visto los hechizos neutrales, también los vamos a ver. Top Jack, que dura 2 turnos, simplemente va a durar un turno. Ahora, ¿qué es lo bueno? Que cada golpe crítico equivale a 1 de racha. ¿Qué significa eso? Que es más fácil llegar a 100 de racha. Porque si Top Jack me da 35 de críticos, pues yo ganaré 35 de racha. Y mi ganancia de racha ya no está limitada solamente al uso de cartas, sino que está limitada también al golpe crítico que gano. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que por ejemplo si yo me quitara esta pasiva y entramos a combate, y ahora gano golpes críticos, ya no gano puntos de racha. Solo ganaría racha utilizando cartas o terminando turno. Y la ganancia realmente es poca sin esa pasiva. O sea, recién llegaría a 100 de rachas como en el turno 3 se podría decir. Entonces, ¿qué te permite esta pasiva? Por ejemplo, llegar a 100 de rachas, turno 1. Como la pasiva especifica que es el golpe crítico dado, no ganado, como Top Jack es una habilidad que da 35 de críticos en área, yo al darle 35 de crítico a todos mis aliados, genero 100 de racha al instante. Y por ende puedo aprovechar, puedo doblar el efecto de una carta. Por ejemplo, invocar al super gatito, que me da resistencias. 132.
que además baja 200 de resistencia. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia? Que los bonus de golpe crítico ahora solamente duran un turno. Lo que da igual porque, por ejemplo, batalla siempre lo lanzamos todos los turnos. Lo ideal es siempre ganar batalla. Por ende, casi siempre vamos a tener este bonus. O sea, lo ideal es tirar batalla cuando el enemigo tiene menos vida. Hay muchas cartas que se van a repetir de un turno a otro. Por ejemplo, es muy probable que el dios Surca me lo vuelvan a dar en el siguiente turno. O la luna peluda. Entonces, aunque duren un turno los efectos, como al siguiente turno es muy probable que vuelva a tener la misma carta, voy a aprovechar nuevamente los efectos de esa carta. Eso es lo bueno. Entonces, en teoría da igual que dure solamente un turno los bonus de críticos. ¿Vale? Como les digo, es más fácil llegar a 100 de racha de esa forma. Demasiado más fácil. Incluso pueden llegar a 100 de racha 2 veces por turno. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos 7 fetiches. Y esta pasiva también es súper importante. Lástima que al 65 no la tenemos. Es a partir del 95. Que es lo que hace 7 fetiche. Cuando se juegan 6 cartas, pero la racha no ha alcanzado 100, ganamos 100 de racha y se vacía el mazo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se vacía el mazo... Espérenme, no saqué a los personajes. ¿Qué es lo que pasa cuando se vacía el mazo? Tenemos más chances de no fallar el Alin. Más bien, tenemos el 100% chance de no fallar el Alin. Recuerden que el Alin nos devuelve los PAs por cada carta en el descarte. Como se vacía el mazo, tenemos 100% de chance de recuperar los 10 PAs del Alin. Entonces, en el primer turno tenemos dos formas de iniciar. Uno, generamos los 100 de racha. O sea, jugamos cartitas, pum pam pim. No sé, imaginen que tenemos otro aliado por aquí. O ya, a ver, generamos los 100 de racha. Vale, generamos los 100 de racha. Pegamos. Aquí tiré la Lin, pero me quedan 4 cartas todavía en el mazo. Es decir que no estoy al 100% de chance de no fallar a Lin. Y por ende existe la probabilidad de que si yo utilizo esta habilidad al inicio, pierda esos 10 pesos. ¿Vale? Entonces esa es una forma de iniciar el turno. Jugar cartas sin activar el 7 fetiche. Ahora, la segunda jugabilidad es utilizar cartas sin llegar a 100 de racha y activando 7 fetiches. O sea, ¿qué es lo malo de eso? Que sí o sí tienen que jugar todas las cartas que tengan en mano, aunque sean las peores cartas del mundo, lamentablemente, pero para activar 7 fetiches. Y con eso, ganar 100 de racha, se vacía el mazo y tienen el 100% de chance de que se les devuelva el costo de PA del hechizo, de la línea. Vale, entonces tienen dos formas de comenzar. Activan 7 fetiches para no fallar a Lin, o no activan 7 fetiches evitando jugar cartas malas, solo dejan las buenas, o sea, solamente utilizan las buenas cartas, las cartas que suelen ser beneficiosas para el Surca, pero con la probabilidad de fallar el Alin, como este caso, por ejemplo, que lo fallé. Eso es lo bueno de esa pasiva. Si utilizas las 6 cartas en mano en las 3 primeras cartas, utilizas retirada para robar 3 cartas nuevas, utilizas esas 3 cartas
Se activa 7 fetiche, gana 100 de racha, se vacía el mazo y tiene 100% de probabilidades de no fallar a link. Esa es una forma de jugar. O simplemente rezan por no fallar el alín y utilizan las mejores cartas que tengan en mano. Y llegan a 100 de racha, quizá utilizando Top Jack o Luna Peluda, cosa de poder ocupar el dios Surca con 100 de racha o invocar el gatito, qué sé yo. Y por último que tenemos, Cruz Ganó. ¿Qué es lo que hace esta pasiva? Que cuando jugamos una carta con 100 de racha, nos curamos un 20% de la vida máxima, ganamos 50 resistencia elemental y ganamos 100% del nivel en placaje. ¿Qué es lo malo? Se fija la esquiva en 0 al comienzo del combate. O sea, nuestra esquiva pasaría a ser 0. Lo que sinceramente con el Surca da igual. En este caso llego a 1000 de esquiva simplemente porque el set, la build 245, me da mucha esquiva. Pero no tengo esquiva en mis anillos, ni tengo esquiva en características. Bueno, tengo un poquito de esquiva aquí, pero muy poco, 48. Porque al ser de desenlace, al ser elemental, lo ideal es maxear el dominio. Por ende, lo mejor es que en los anillos te das un poco de resist o te da full dominio crítico, pero nada de esquiva. Principalmente por esta pasión. Y en general da igual la esquiva porque el Surca, como les digo, tiene el saltito para desplacarse o tiene el intercambio de posición con la pasiva. Si hay algo que me está aplacando, simplemente podemos saltar, ¿vale? O si hay algo que me está aplacando y ya no me quedan saltos, simplemente digamos que mi aliado está por acá, o me sale el gatito, o me sale la torre para gatos. Yo puedo intercambiar con la torre o con el gato, o puedo intercambiar con un aliado para desplacar, ¿vale? Ahora, por ejemplo, si yo utilizo una carta con 100 de racha, nos curamos y generamos resistencia. 100 de racha, nos curamos y generamos resistencia. Para eso se utiliza esa pasiva. ¿Vale? 100 de racha, utilizo una carta, nos curamos y ganamos resistencia. Y ya la última pasiva, sinceramente, yo la dejaría a criterio de ustedes, pero al menos yo llevo carnicería. Y veamos los hechizos neutrales que se me olvidó. Aquí tenemos doble o nada, que el Surca juega las 3 próximas cartas de su mazo sobre sí mismo. Y obviamente nosotros no sabemos qué cartas son, cuáles son las 3 siguientes cartas. Pero, ¿para qué sirve esto? Para descartar más cartas al principio de combate. Si nosotros no llevamos esa habilidad, por ejemplo tenemos las 10 cartas, comenzamos con 3, por ende nos quedan 7. Si utilizamos retirada, nos quedan 4, tenemos 3 cartas nuevas. Pero ahora si utilizamos doble o nada, se van a jugar las siguientes 3 cartas del mazo, que no sabemos cuáles son, y solo nos va a quedar una carta en el mazo. Bueno, 2 cartas. Eso es para poder descartar la mayor cantidad de cartas posible y no fallar en la línea. O en algunos casos, para que se jueguen las cartas que no salieron al principio. Imaginando que al principio salieron puras cartas feas y que las buenas cartas, o sea, Dios Surca, por ejemplo, Luna Peluda, justamente se quedaron en la última rotación del mazo. Pero bueno, yo no llevo doble o nada, no lo utilizo. Luego tenemos Top Jack, que es una habilidad que puede revivir a un aliado y le da 2 PMs. O es una habilidad que se puede lanzar a sí mismo. O sí, a sí mismo, para dar críticos en zona y un PM a los aliados. Luego tenemos Fel Intuición,
coloca un glifo. Vale, al principio del turno ese glifo cura a los que estén encima y les da esquiva, o a los enemigos les hace daño y les quita esquiva. Al principio del próximo turno del el Surkar se tepea al centro del glifo, siempre y cuando la casilla esté libre. Luego tenemos ficha de vida. Con ficha de vida podemos evitar que un aliado muera. ¿Vale? Si lanzamos ficha de vida a un aliado, en caso de ataque mortal, el portador de la ficha de vida sobrevive con un punto de vida, pero se retira la ficha. Ahora, si el portador conserva su ficha de vida al principio del turno del Surka, es decir, que no recibió un ataque mortal, los PDBs del Surka se van a fijar al valor del portador de la ficha. Es decir, que si un aliado tiene 10% de vida, yo le tiré ficha de vida para salvarlo, pero no lo mataron, el Surka al siguiente turno va a perder toda su vida y se va a nivelar con la vida del aliado al que nosotros le hayamos lanzado ficha de vida. Luego tenemos mala suerte. Mala suerte la podemos lanzar encima nuestro para descartar las cartas que tengamos en mano y ganar daños infligidos por cada carta descartada. Lo mismo que retirada, por ejemplo, con la diferencia de que retirada nos da golpe crítico y nos da 3 cartas nuevas. Mala suerte nos da daños infligidos, pero no nos da nuevas cartas. ¿Vale? O se la podemos lanzar a un enemigo y le vamos a infligir daños aleatorios de 32 a 131 en función del nivel, con efectos adicionales según las cartas en mano. Las cartas, aparte de tener un valor numérico, tienen un color: carta negra o carta blanca. Según las cartas que tengamos en mano, podemos infligir daños adicionales con mala suerte, o si son cartas negras, vamos a robar más vida según el daño que hagamos con mala suerte. Y por último tenemos Trébol. Se puede lanzar todos los turnos, una vez por turno. Si se la lanzamos a un aliado o a nosotros, ganamos PMs y críticos. Si se la lanzamos a un enemigo, le quitamos golpe crítico y anticipación. Eso, mi gente, muchas gracias por llegar hasta este punto del videito. Espero que les haya sido de ayuda y se agradece mucho que se puedan suscribir al canal y dejen un like para hacer más contenido. Que les vaya bonito.